Desde Bogotá, Colombia, aclamada conferencista y predicadora, es pastora de la iglesia La Casa del Padre y ha visitado cientos de iglesias alrededor del mundo, llevando la palabra del Señor fielmente y predicando el Evangelio. Demos gracias al Señor por su vida y recibamos con mucho cariño, desde Bogotá, Colombia, la pastora Igna Suárez. Wow, qué lindo es el Señor. Démosle a Él un aplauso explosivo. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Apláudale fuerte. Él es digno de ser exaltado. Muchas gracias, Señor. Puede tomar asiento. No voy a saludar mucho porque he abrazado a tanta gente hermosa y yo quiero aprovechar mi tiempo. Ezequiel capítulo 47. Anoche tuvimos una conferencia espectacular. Tenemos un apóstol que nos impresiona. Él surfea, bucea, juega golf. Yo no sé qué más va a hacer en el cielo cuando estemos todos allí. Y lo mejor de todo es que anoche que hablamos, yo estaba sorprendida y me dijo, no, nunca me metí al agua. La tecnología hace cosas increíbles. Ezequiel capítulo 47, quiero que leamos el pasaje completo. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Y lea conmigo la última parte, por favor. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Yo he tomado esa porción del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro fascinante. Es un libro no solamente de voz profética, sino también de acciones proféticas. Las profecías en cuanto a la nación de Israel son tan palpables y esta es una de ellas. Es una palabra profética hacia el futuro que habla de la restauración, de lo que Dios va a hacer. Y yo he tomado esta palabra. Anoche nuestro apóstol habló del mar. Hoy Dios quiere seguir hablando de aguas, pero con el río. Nuestro evento anual de la red se llama Dimensiones Proféticas. Me gusta mucho ese nombre. Y yo voy a hablarte de 4 dimensiones, de 4 niveles, de los cuales nos habla este río. Porque como hombres y mujeres de Dios, que amamos a Dios, que le servimos a Dios, necesitamos volver a ser confrontados con áreas en nuestra vida que por el tanto correr, por la tanta presión, por los
tantos programas, tendemos a olvidarlas. Y que si de verdad queremos ver en nuestra vida lo que tantos anhelamos, pero que a veces no entendemos. Muchos hablan hoy, la palabra que marca hoy los ministerios es éxito. Pero no entendemos realmente la esencia del éxito. Porque hoy la mentalidad de muchos de los ministros, éxito depende de tener el más grande templo. Yo vengo de un país de mega iglesias, créamelo. El domingo no es del anterior, yo prediqué en 8 cultos. Y en un mes estaré en una iglesia de 7 cultos. Y son iglesias que amo y que hemos visto la manera como Dios ha usado de manera sencilla hombres y mujeres. Pero entendemos que éxito es dinero, éxito es plata, éxito es una prosperidad que no la encontramos en la Biblia. Y para mí éxito es poder entender, comprender y hacer lo que Dios me ha pedido que yo haga. Y cuando yo estoy en esto que Dios me ha pedido hacer, yo me declaro una persona exitosa. Y yo te quiero hablar de 4 niveles a los cuales el profeta es llevado directamente por Dios. Y en cada nivel Dios quiere recordarnos, restaurarnos en dimensiones que hemos perdido. Y quiero hablar de una manera sencilla, como me gusta que Dios me hable a mí para poder transmitirlo. Y dice que el profeta comenzó a ver aguas. Lo interesante es que las aguas salían del templo. Las aguas no venían de ninguna otra parte, venían del trono de Dios. Pero eran aguas muy poquitas. Y el Señor le dice a Ezequiel: mide 1000 codos, 500 metros aproximadamente. Y dice que las aguas eran muy poquitas. Y dice: entra. El Señor le dice: entra. Y yo entré, dice el profeta. Y el nivel de las aguas, como usted lo lee en la Reina Valera, dice hasta los tobillos. Pero en el hebreo original no es tobillo. Tobillo es un poquito más alto, es planta de los pies. Y este nivel, primero, Dios quiere retarnos a recordar que hemos sido llamados, pero al nivel de fe. Porque planta de los pies nos habla de fe. El Señor le dijo a Moisés, en el libro de Deuteronomio, él vuelve a recordarle al pueblo lo que le dijo, versículo 24: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Hoy estamos viendo cómo se pelea por algo que les pertenece. Y le delimitó. Pero le dijo: tienes que pisarle. ¿Por qué? Porque era la generación que iba a entrar a poseer la tierra, una promesa que Dios le había dado al padre Abraham, y que Abraham tuvo que caminarla sin poseerla. Ahora usted y yo sabemos que Moisés no entró. Pero el que entró para conquistar esa tierra fue Josué. Y Dios, cuando confrontó a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora yo te he llamado a ti, entra y posee la tierra. Y le vuelve a repetir esta escritura. Josué capítulo 1 versículo 3 le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie.
Y amados, hoy el humanismo se nos ha metido de tal manera, aún a nosotros en la iglesia, a los líderes: usted puede, usted es capaz, declare lo que usted puede. Yo no puedo, el que está en mí es el que puede. Y la vida de fe realmente es una vida increíble, es sencilla, es apasionante. El Señor le dedica todo un capítulo a un libro llamado Hebreos, que tiene que ver con sacerdocio de fe. Y ese capítulo es fascinante porque usted lo que encuentra que se repite no 2 veces, 3 veces, sino cada versículo o cada 3 versículos. Usted va a leerlo duro en su casa y dice: por la fe, por la fe. La vida cristiana comienza con fe. Una fe que no es producida por nosotros. Es una fe que la produce Dios por su Espíritu y la pone en tu vida y en mi vida como una semilla. Y mi parte a lo largo de mi vida cristiana, del ministerio, es poder desarrollar esa fe. ¿Cómo la desarrollo? Parándome en medio de lo imposible y diciendo: Señor, nada se puede, pero yo creo que tú lo puedes. Es una dimensión única. Y cada obrero de Dios, cada hombre, mujer, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista, cada pastor, cada maestro que está dentro del ministerio necesita entender que en esta dimensión a la cual nos ha llevado veremos cosas que no hemos visto, haremos cosas que no hemos hecho. Generaciones que nos siguen llegarán a alcanzar las olas de las cuales el apóstol nos hablaba anoche. ¿Cómo se para usted en la tabla? Por fe. ¿Cómo surfea? Por fe. Me gusta mucho cuando la Biblia describe en Hebreos, en el capítulo 8, acerca de la fe de Abraham. Podríamos mencionar la de Abel, podríamos mencionar la de Isaac, podríamos mencionar la fe de Moisés. Cada uno tenía una característica impresionante de lo que hicieron por fe. Pero quería mencionar algunos apartes de la fe de Abraham. Comienza el verso 8 diciendo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Porque a veces Dios nos habla del llamado, de cierta área del llamado, y te dice: yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto contigo, pero no te dice cuándo, ni te dice cómo, ni te dice a dónde. Solo párate y créeme. Y hoy nosotros queremos: Señor, si tú quieres que yo haga esto, mándame un WhatsApp, mándame un mail, mándame, Señor, un mensaje por Facebook que garantice, punto número 1, me vas a llevar a Playa del Carmen, me vas a dar el mejor resort para hacer las reuniones los domingos. No, es por fe que comenzamos. Y qué interesante, dijo que salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba, y sigue hablando, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo perito y arquitecto y constructor es Dios. Y me encanta, porque no solo habla de la fe de Abraham, habla de la fe de Sara. En esta galería hay mujeres, pero aquí no hay mujeres. Todavía no hay mujeres. Habla de la fe de Sara, que recibió fuerzas, no para dar a luz. Qué tremendo, para concebir. Que me diga a mí que para dar a luz, le creo. Los hombres tan lindos me dicen que sí, ustedes ni entienden esto. Pablo habla de dolores de parto y no tienen idea, le dieron fue retorcijones de estómago. Pero dice que Sara recibió fuerzas por la fe para concebir. Por eso en Génesis 18 se burló. ¿Y sabe lo que dijo ella? Mujer de 90 años, ¿volveré a tener deleite?
Si llevamos años luz, que no se puede. Pero la fe vino para que se pudiera. Aleluya. La fe de Abraham es espectacular. ¿Cómo será que Romanos capítulo 4, del versículo 17 al 21, la describe, la detalla? Es una enseñanza para nosotros hoy. Cuando dice el apóstol Pablo, hablando de la fe de Abraham, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién? Abraham, el cual da vida a los muertos. Y mire lo que dice: y llama las cosas que no son como si fueran. Hay cosas que Dios nos pide y no entendemos, pero que cuando le creemos decimos: Señor, yo no sé qué vas a hacer. Lo dices, yo lo creo. Y a veces somos como el José, que de la emoción empezamos a hablar la visión cuando no es el tiempo. Y alrededor hay hermanos como los de José, que te odian porque saben que Dios lo va a hacer contigo. Y te meten en la cisterna. Y luego te mandan a la cárcel y te arrancan las vestiduras. Te las pueden arrancar, pero la vestidura del llamado, de lo que Dios va a hacer contigo, jamás te la pueden quitar. Es interesante que el padre le fue llevada la vestidura de José, porque el padre la había hecho y el padre se la puso. Y aunque los hermanos se la quitaron, fue al padre, y al final de la historia el padre le puso una de gobierno. Y qué tremendo, porque dice, describe en el versículo 18, me gusta: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Qué lindo, conforme a la palabra que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19 dice que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios era poderoso para cumplir su palabra. Obviamente, amados, esta fe no la tuvo al instante. Yo quiero animarte. Fueron 25 años de proceso de fe. En la vida de Abraham hubo montes de fe, y al otro día hubo desiertos de fe. Pero Dios ayudó a su incredulidad, como te puede ayudar a ti y me puede. Y la vida de fe es tan maravillosa que un ministerio sin esta dimensión realmente no sirve. Usted puede tener la fe teóricamente aquí, teológicamente aquí. No es igual, tiene que tenerla aquí. Yo la tenía teológicamente, teóricamente. Mi esposo y yo jurábamos que teníamos fe. Sí, teníamos una semilla. Teníamos la fe en la gran empresa que empleó a mi esposo. Teníamos fe en el título profesional de mi esposo, que llegó a ser el mejor en su rama. Teníamos fe en nuestros ahorros. Teníamos fe en nuestras finanzas, bien manejadas. Nada tacaños, generosos. Y un día nos dimos cuenta que no había fe como creíamos tener. Y yo tuve que aprender, Dios tuvo que llevarnos a un desierto para enseñarnos la dimensión de fe. Y le doy gracias a Dios, porque ahí en ese desierto Dios nos enseñó la dependencia de Él. Esta es la maravilla del ministerio. Por eso el ministerio jamás es aburrido. Por eso el ministerio se convierte en una aventura indescriptible.
Por eso el ministerio te lleva a el verdadero ministerio te lleva a una dependencia de Dios que no hay, pero mañana habrá. Que Dios ha dicho que vamos, ¿cómo? Hay dos formas que usted lo puede obtener. Una, tocando el bolsillo de la gente. Y Dios nos guarde. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo: hay dos cosas que quiero que tengas clara. Número uno, jamás toques una puerta. Yo te voy a abrir las puertas. No me dijo me dijo las. Yo ni entendía, porque la única puerta que siempre se me abriera era la de la cocina en mi casa. Y para aquel tiempo era imposible pensar que Dios abriera puertas, cuando en mi nación y en los países latinoamericanos la mujer no tenía ninguna participación. Por eso me gusta cuando Hebreos habla de mujeres. Solo que cuando llegue al cielo voy a hablar con el Espíritu Santo algo que me tiene. Voy a decir: ¿cómo tú no pusiste a Débora y pusiste a Barak? Si ese loco fue movido por Débora. Y la victoria la dio Dios a través de Débora. Y sabe que a lo largo de estos 38 años de vida cristiana y 35 años 6 de ministerio, Dios abrió puertas que jamás el hombre hubiera podido abrir. Yo he predicado en una iglesia de más de 35,000 personas en Bogotá, donde el pastor de esa iglesia, se lo voy a describir así: hiper, mega, maxi legalista. En las reuniones de liderazgo nacional, cuando estábamos juntos, me veía como una Jezabel. Por esto, por esto, por esto. Y un día salíamos de vacaciones con mi familia, pasábamos por el frente de esa iglesia y yo le digo a mi yerno que iba manejando: ¿cuál es la iglesia? No voy a decir porque como esto está saliendo por internet. ¿Cuál es? Y mi yerno me dice: la que vamos a pasar, esta. Es una iglesia enorme. Imposible que yo predicara allí. El legalismo los mata. Ahora todavía, ya medio los revive el Señor. Y saco yo la mano del carro. Jamás, estoy hablando esto hace 4 años. Y digo yo: ay Señor, aquí me gustaría predicar. Pero lo dije como un chiste. 15 días después, la esposa de ese pastor me llama y me dice: quiero que se siente antes de darle la noticia. Y yo me siento y le digo: ¿qué pasó? Mi esposo quiere que usted venga a predicar a la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? Y me tocó controlarme. Me dice: pastora Igna, la queremos tener. Ha sido la respuesta a nuestro clamor. Y me dijo: pero tiene que ser pronto, antes de que se arrepienta. Y yo le dije: no se preocupe, miré mi agenda. Yo tenía un compromiso la semana que seguía con un pastor de la ciudad. Le dije: ya la vuelvo a llamar. Llamo al pastor y le digo: pastor, usted sabe 5 a 7 personas. Yo amo su iglesia, me encanta estar en su iglesia, pero quiero pedirle un favor. ¿Es posible que le pueda dar otra fecha? En este año se la saco como sea. Le expliqué, me dijo: ay pastora, será una tristeza, ya avisé, pero si se trata de eso, tenga la fecha. Y yo estuve allí rompiendo brecha. La fe es el ingrediente, es el nivel que hoy necesitamos entender. Sí, te han dicho, tú puedes, es correcto, pero en Cristo que nos fortalece. Necesitamos la dependencia de Él. No hay nada que Dios no pueda hacer. He visto en mi ciudad y he visto en mi nación cuando Dios proveyó los millones de millones, no a través de los Estados Unidos, no a través de las comunidades y las misiones de Suiza, de Holanda. No, ese tiempo ya pasó. En Colombia Dios sostiene la obra misionera y Dios construye sus templos. Y no es los políticos, no es el gobierno, es el cielo. Gloria al Señor. Segundo nivel, dígale al que está al lado. Segundo nivel, volvemos a Ezequiel. Y dice:
y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y para mí este es el nivel que nos habla de la oración. Una dimensión de oración. No hay ministerio que pueda realmente prosperar sin las rodillas. Porque cuando hablamos de la oración, yo no estoy hablando de la intercesión por lograr los propósitos en el ministerio del cual he hablado. Déjeme decirle, podíamos hablar de la intercesión, sí, es parte de la oración, pero déjeme decirle algo más importante. Oración me habla de intimidad con Dios, de comunión, de una vida, de una vida. Mire, yo quiero que usted analice cuántos WhatsApp envió y le llegaron en el día. Cuando usted deja un día de revisar su correo, a mí me cuesta porque, Dios mío, vivimos en comunicación constante unos con otros. Salimos corriendo porque tenemos citas y compromisos con todo el mundo. Y jamás buscamos primero el corazón de Dios. ¿Sabe lo que Él te dice? Yo no te pido 1 hora, te pido 5 minutos. Dame 5 minutos. Estoy hablando a ministros, me estoy hablando yo. Oh, los intercesores cubren mi ministerio. No, no, no. Un pastor que no es intercesor está mal, está en pañales. Lo digo porque aquí no hay nadie así, gracias a Dios. Oración habla de intimidad. Y quiero así, a grosso modo, pasar rápido. El mejor ejemplo que tenemos es el mismo Señor. Oró al inicio de su ministerio. Era Dios, era hombre perfecto, pero mantuvo una relación, mantuvo una intimidad. No hizo nada, sino levantó sus ojos. Aún hizo oraciones instantáneas. Si usted lee su vida detallada, es impresionante. Él levanta los ojos ante la tumba de Lázaro. Padre, yo siempre sé que siempre me escucha. Padre, lo dije por la multitud, para que crean. Una conexión. Déjeme mencionar algunos aparte. Cuando usted va al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, eso fue los inicios de su ministerio. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y escuche, no se llevó el equipo de líderes. No, no. De hecho, todavía no los tenía formados. Se fue solo. Hemos creado una dependencia con la gente, que para todo tenemos que ir con la gente. Aquí está mi mejor amiga, y ella y yo sabemos, nos gusta andar juntas, pero hay momentos que chao pescado. Es mi intimidad con Dios. Con mi esposo es mi intimidad con Dios. Y dice, muy temprano, muy de mañana, cuando usted ve en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, aló, quiero que reciba esto. Fue a escoger sus discípulos. Diga conmigo, fue a escoger sus discípulos. Era Dios, era hombre perfecto. Pero ¿sabe lo que dice Lucas? En aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Pasó la noche. Y a nosotros nos encanta un hermano que tiene capacidad para esto, y tú dices, este va a entrar en el liderazgo, lo voy a invitar a la próxima reunión. Y luego tenemos complicaciones enormes porque no los escogió Dios. Dios no te escogió tus recursos de ayuda, tú los escogiste. Gracias por ser honesto, pastor. Déjeme darle otro toquecito. Oró. Podíamos mencionarle más, pero déjeme dar concreto.
Y esto quiero que lo tome muy en serio. Déjeme llevarle a Lucas capítulo 5, versículos 15 y versículo 16. Y quiero que lo deje bien anotadito en su Biblia, en su iPhone, en su iPad, pero más que todo en su corazón y en su memoria. Déjeme decirle cuándo oró también. Déjeme leerle estos versículos. Mire lo que dice aquí, versículo 15. Estaba haciendo milagros, estaba en las campañas, las multitudes venían y dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Y le quiero decir este punto: ¿qué hace usted cuando su fama crece? Y voy a explicarle esto. Ninguno de nosotros somos culpables de que la fama crezca. No la buscamos, o por lo menos muchos de nosotros no la buscamos. Pero a causa de su gracia, a causa de su unción, a causa de sus dones, a causa del favor de Dios que viene sobre tu vida y mi vida, Dios nos da gracia con la gente. Dios pone gracia y las multitudes vienen y nos encuentran en la calle y nos reconocen. Y entramos en una esfera de influencia, de liderazgo de la ciudad, de la nación. No lo buscamos, Dios lo hizo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo cuando conocemos que nuestra fama está creciendo? Dice que Jesús dejaba las multitudes, iba y buscaba a su Padre. Y yo pregunto, ¿qué hacía cuando llegaba a su Padre? Y lo que yo puedo pensar es que venía y traía toda esa afirmación, toda esa gloria y la ponía a sus pies. Padre, nada podría ser si tú no estás allí. ¿Qué haces tú, Igna de Suárez, cuando tu fama crece? ¿Qué haces tú, Ralph Holland, cuando tu fama crece? Inevitable. ¿Qué haces tú, Omar Herrera, cuando tu fama crece? ¿Qué haces tú, Marcos Barrientos, cuando caminas por tantos lugares cantando y adorando y exaltando a Dios y tu fama crece? Jesús oraba. Oró en Getsemaní, en su prueba más dura, en el lugar de prensa de aceite. Estuvimos allí en el mes de mayo. Fue impresionante. No quería yo salir de allí. Por primera vez les dice a sus discípulos: oren conmigo. Se apartó como a un tiro de piedra. Los necesitaba. Estaba diciéndole al Padre: si es posible, si hay otra forma, quita este cáliz. No por los clavos de la cruz, no por los escupos, no por la gente que le dio la espalda. Era el momento más cruel, donde tenía que cargar tu pecado y mi pecado y sufrir la separación de Dios, su Padre. Necesito refuerzo. Cada uno de nosotros tiene un Getsemaní. Y casi siempre en nuestros Getsemaní decimos: no puedo orar, que oren otros por mí. O decimos a otros: no me pida ahorita que ore por ti, tú ni sabes lo que yo estoy viviendo. Jesús tuvo un Getsemaní, pero no impidió eso la comunión con su Padre. Tú y yo recibiremos las fuerzas. Pueda que tus intercesores se duerman, no confíes en ellos. Los que Él llevó se le durmieron. Pero tú en la agonía estarás de rodillas. ¿Sabes por qué? Porque de rodillas
es mejor. Tercer nivel, y vamos avanzando. Volvemos a Ezequiel. Y midió otros 1000 codos, verso 4, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dimensión de fe, dimensión de oración. Y quiero que anoten en letra grande esta dimensión de servicio. Habla de lomos. La figura es el israelita que salía todas las mañanas a trabajar al campo, a sembrar, a cosechar, a cultivar, a su tarea diaria. Se amarraba un cinto al lomo, recogía su túnica y la metía, porque eso podía caminar libremente. Lomos hablan de servicio, y por eso Dios le dice hasta los lomos, y nos dice hoy hasta los lomos. ¿Sabes cuál es la marca verdadera de un apóstol? Porque hoy tenemos una apostolitis aguda en todo el mundo. Pero la marca de un apóstol es su vida de servicio. El día que tú pares tu vida de servicio y tengas todo un equipo y tengas toda una congregación que corre detrás de ti a cogerte la Biblia, a ponerte la Biblia, a abrirte el porción de la Biblia, a traerte el agua y darte de tomar, estás mal, estás perdido. La marca de un verdadero apóstol es el sudor, es el cinto ceñido en los lomos. Pastor Ralph, cierre los ojos y tápese los oídos por lo que voy a decir. Tenemos 2 apóstoles que nos ministran todos los días. Han cargado mis maletas. Recorren la milla extra. Toda la vida es servicio, porque no fueron llamados por el hombre. Comenzaron en la vida misionera, durmiendo en el suelo, caminando en los montes, con una pasión extrema por lo que Dios les había entregado. Hoy hay otro nivel en su ministerio. Hoy ya ni pastorean la iglesia porque ya hubo una transición generacional. Pero sus hijos que están aquí, sus nietos, jamás podrán decir no han servido. El apostolado nos lleva más a la vida de servicio. Lomos hablan de servicio, y el ejemplo es el Señor. Cuando usted va a Marcos capítulo 9 versículo 33 al 35, dice que el Señor iba con sus discípulos a Capernaum, y cuando iban caminando, Él iba adelante, los discípulos iban hablando atrás. Se acercaba ya el tiempo que Él iba a ir a la cruz. Y yo quiero que oiga lo que los discípulos decían. ¿Sabe por qué? Porque nos están tipificando a nosotros. Oh, el Señor ya va a ir a la cruz. ¿Y quién va a quedar de líder? ¿Quién será el líder? Pedro dijo: yo, por supuesto. Yo dije las palabras de vida. Él dijo que yo era Pedro y sobre esta roca edificarme. Juan dijo: no, yo porque soy el discípulo amado. Judas dijo: yo porque tengo la plata. Y cuando llegaron a Capernaum, el Señor les dijo: ¿qué disputabais en el campo? No dijo que hablaba, ¿qué disputaban? Y ellos, como nosotros los latinos, dijeron: ¿qué, Señor? No entendemos. ¿Qué disputaban? Oh, no estábamos disputando nada. Después, cuando se va a Marcos 10
Versículo 35 al 45, ocurre otra escena. Estaban todos allí y viene Jacobo y Juan, dos hermanos. Señor, queremos hablar algo contigo. Sí, dígame. No, pero no aquí, acá atrás. Es algo íntimo. ¿De qué se trata? Señor, concédenos un deseo, un anhelo de nuestro corazón. ¿Cuál anhelo? ¿Cuál deseo? Que el día que estemos en tu gloria, yo, Juan, quiero estar a tu derecha y Jacobo, mi hermano, a la izquierda. Y el Señor tiene que responderle: ustedes no saben lo que están pidiendo. Eso no se me concede a mí. Y les da la lección de servicio más espectacular, que el Señor quiere recordártela a ti, pastor, a mí. Y les dice en el verso 42: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Diga control. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Y termina con lo más grande, porque el Hijo del Hombre nunca vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay pastores que ya no atienden las ovejas. Si de algo le doy gracias a Dios de estar bajo este cobijo, es de ver los que ni descansan. Sammy se quedó en Perú, el peruanito que está por aquí con nosotros. Él no durmió, pero el pastor tampoco durmió hasta que no le consiguió un cupo para estar aquí. Yo no vine, dijo el Señor, para ser servido. Yo vine para servir. ¿Y sabe qué? Cuando usted va a Juan 13, usted conoce la escritura. El día que iban a celebrar la cena, escogieron un aposento. Eran ellos 13, los 12 discípulos y el Señor. En cada casa había un sirviente para lavar los pies. Por el camino, sentados los pies al lado del otro. ¿Y sabe qué? Llegó Pedro primero al aposento y entró y dijo: no, que lo haga Juan. Y Juan llegó, dijo: que lo haga Andrés. Y los dos entraron y ninguno tomó el cinto, ni el agua, ni la toalla. Y cuando se sentaron con los pies sucios, Jesús se levantó, se ciñó, tomó el agua y les lavó los pies. Me gusta el protocolo, pero hemos exagerado el protocolo. Y hoy imponemos unas normas de protocolo. El líder casi tiene que andar en un trono cargado por la gente de la iglesia, como las procesiones hiper mega católicas en nuestros países latinoamericanos. Pronto saldrá un papa pastor móvil. Voy a la última dimensión y con esto cierro mi mensaje. La cuarta dimensión dice: y midió otros 1000 codos. 3 y vamos a la cuarta. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas
habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y Ezequiel deja de estar en la orilla, y Ezequiel deja de estar sobre sus pies, y Dios lo lleva al punto de decirle: de aquí en adelante ya no vivirás en tus fuerzas, en tu conocimiento. Si quieres ver mi gloria, vas a tener que entrar en el río. Y cuando una corriente de un río te coge, o del mar te coge, tú ni sabes a dónde te va a llevar. No puedes controlarla. Y Dios aquí nos está hablando de la vida en el Espíritu. Hablamos mucho de unción, y eso es maravilloso. Hablamos mucho de la vida en el Espíritu, de la llenura del Espíritu. Es más, oramos desde la plataforma que sean llenos. Y cuando tú ves cómo fueron llenos, venía en un proceso de búsqueda, de oración, de intimidad. Hechos 2, días esperando que viniera esa llenura. Hechos 4, ya habían sido llenos y volvieron a ser llenos. Y el río marca 3 características. Si usted sigue leyendo, dice que el río, todo lo que entraba en ese río vivía. Y este río es realmente una paráfrasis de lo que Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 se paró allí en el atrio del templo el último gran día de la fiesta, mirando que había pasado la fiesta religiosa, los días de religiosidad, y la religiosidad no dejó absolutamente nada. La gente entró a la fiesta seca y la gente salió seca de la fiesta. Y mirando ese cuadro, Él se para. ¿Y cómo Él va a decir esto después de la fiesta? El que tenga sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu de Dios, que había de venir sobre todos los que creyesen en Él, los que le buscasen a Él. Esos ríos es lo que necesitamos, los ríos genuinos, los ríos auténticos, que dejen que nuestra vida seca ministerial de tanto activismo sean llenados y los bebamos. Y dejemos tanto espectáculo, tanto show, tanto plagio. Ese río trae vida. Dice que trae sanidad. Del cuerpo. Hemos hecho de las sanidades un espectáculo. Ya no son las sanidades de Dios, son las del hombre. Este es el tiempo de la iglesia gloriosa. No creo que cuando el Señor venga, ya estamos tan cerca, la iglesia de hoy todavía dependa de hombres paralotones. Tienen que ser una iglesia triunfante y gloriosa. Que si Casina se está cantando, solo mientras está cantando la gente está riendo. Él ni está orando por eso, la gente está sana. Marco Parriendo. Si estoy predicando, milagros tienen que suceder. Escuche, vida, sanidad del alma y del cuerpo. Tiene otra característica. Dice que los árboles de ese río, aún en la orilla, daban fruto. Y esto nos habla de la vida de fruto en nosotros. Cuando hablamos de llenura del Espíritu, estamos hablando de dones y estamos hablando de carácter. Usted puede tener dones y no carácter. Puede tener unción y no carácter. Pero estamos hablando de fruto y poder. Usted encuentra un capítulo que habla de fruto, Gálatas capítulo 5, verso 22, 23. Da las características de la canción que estaba cantando Quique. Queremos ser como tú, hablar como tú, mirar como tú. Y 1 Corintios 12 habla de los dones. Poder. 9 dones.
profecía, lenguas, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, fe, discernimiento de espíritus. 9. Y Gálatas, interesante que habla de 9. Símbolo del Espíritu Santo, una paloma. ¿Sabía usted que cada ala tiene 9 plumas grandes en cada ala? 9. Esas le dan el equilibrio a la paloma para volar. Una que le quite está mal. El equilibrio para ti, para mí en este río son los dones. Y es el fruto. Eso es llenura. Cierro. No sé dónde está mi pianista. Cierro. Escuche. Cuando usted va al capítulo 1 del libro de Ezequiel, verso 1 describe a Ezequiel. Y escuche. Verso 1 y 2 describe el ministerio de Ezequiel, sacerdote. Verso 1 y 2 describe dónde estaba Ezequiel. Cuando comienza el libro, Ezequiel está a la orilla del río Quebar. ¿No es maravilloso? Dios lo saca de la orilla y de ser sacerdote lo lleva a un nivel de un oficio profético. Y lo que comenzó en la orilla termina en el río. Cuatro niveles. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por recordarnos las cosas sencillas que hemos olvidado, Señor. Vuélvenos a las sendas antiguas de la búsqueda de ti, de la fe sencilla, de la intimidad contigo, de la dependencia de tu Espíritu, Señor. Que hoy determinemos salir de la orilla para entrar en las aguas maravillosas y profundas del río de Dios. Amén. Dios les bendiga.